tenemos que presentar un devocional de al menos 40 días, ¿está bien? Un devocional de al menos 40 días, ¿sí? Basado en reavivados por su palabra, ¿sí? Entonces vos vas a fijarte en el folleto de escuela sabática, por ejemplo, abajo, ¿sí? Nos dice cuál es el capítulo que nos toca de cada día. Estamos con el libro de Salmos que terminamos, estamos con Proverbios, vamos a seguir, ¿sí? Un capítulo todos los días y se nos ocurrió, se nos vino a la mente esto de poder leer lo que Dios nos dice, pero también compartirlo. Que no sea que escribas algo y quede guardado solamente en tu computadora, en tu casa, en tu diario, ¿sí? Sino que lo puedas compartir. Y hoy el mejor medio de difusión son las redes sociales. Por eso invitamos una amiga que es una crack, es una genia, realmente es una bendición de Dios poder tenerla, porque ella es una profesional del área, se dedica a esto, ¿sí? Estoy hablando de Michelle Alarcón, muy, pero muy bienvenida. Ella es licenciada en comunicación, tiene una maestría, ¿sí? En publicidad integrada, creatividad y estrategia. Bueno, es freelance, trabaja como voluntaria, es asistente de comunicación institucional y social media de la Asociación Bonaerense. Muy, pero muy bienvenida, Michelle, ¿cómo andás? Hola, Pastor. ¿Todo en orden? ¿Bien? Todo en orden. Aquí con todas las ganas de compartir pequeños tips, ojalá que sean del agrado de los chicos y que sea de beneficio para la aula de ellos. Michelle, Sí. No sé si será mi conexión o tal vez, ahí los chicos si me pueden avisar, será un poquito sucio el lente de la cámara, me da la impresión, no sé si tal vez ahí, eso, ahí ajustamos un poquitito. Si no es la definición, la mala definición de mi cámara. No hay problema. Excelente, excelente. Vamos entonces, Michelle, te dejo, tenemos algunos minutos para que vos nos cuentes. Yo veo que hay algunos posts que tienen mayor éxito que otros. Y a veces decimos, porque se le dio. ¿Es mera casualidad o hay alguna estrategia a tener en cuenta? ¿Hay algunos tips, por ejemplo, en un título, a la hora de escribir, a la hora de una narración, a la hora de compartir una idea, un pensamiento? Vos me parece que tenés algunas herramientas para poder compartirnos. Te dejo el tiempo todo para vos. Yo voy a apagar mi cámara y a disfrutar. Chicos, ahí del otro lado, en Facebook, YouTube, no se lo pierdan. Le puse escritura mágica y estratégica para redes sociales. La idea es que ustedes puedan pensar, primero, ¿qué quieren hacer? Si estamos pensando en hacer un devocional de 40 días compartiendo reavivados por su palabra, entonces pensemos, ¿qué se está haciendo hoy en reavivados por su palabra? ¿Qué está haciendo la gente? Bueno, a partir de ahí, investigo, evalúo qué funciona y qué no, como decía el pastor. Hay contenidos que triunfan más que otros. Bueno, ¿qué pasa con esos contenidos? Y también voy a elegir a quién voy a hablar. Es necesario elegir con quiénes y conocerlos, elegir con quiénes voy a entablar esa relación para hablar en mi devocional. ¿Dónde están? ¿En qué plataformas? ¿Por qué queremos hablar? Tenemos que fijar objetivos para saber a dónde vamos a querer llegar. Y también, obviamente, ver la estrategia. En este caso, por la situación sanitaria, bueno, podemos hacer muchas cosas en las plataformas digitales. Pero bueno, tengo que conocer primero a mis usuarios para poder llegar a ellos. No es necesario que hablemos en todas las plataformas, porque nos genera mucho tiempo y mucha planificación, pero puedo quedarme con una o con dos plataformas basándonos en los hábitos de consumo de nuestros usuarios. Si a mis usuarios son jóvenes de 13 a 14 años o de 13 a 25 años, es muy probable que estén en Instagram, por ejemplo, o que escuchen podcasts, estén en Spotify, o estén en WhatsApp. Entonces, primero me concentro en conocer a mi público y ver cuáles son sus hábitos de consumo y entonces veo dónde están. Entonces, a partir de ahí, hago la estrategia de contenidos. Pero antes, tenemos que descubrir cuáles son los códigos y los lenguajes que se utilizan en esa plataforma. Por ejemplo, no voy a pretender poner un texto grandísimo en Instagram, sino que
si quiero hacer una historia larga o un post largo, bueno, uso un blog, una plataforma web y lo pongo ahí. Entonces tenemos que ir viendo que no todos los contenidos van en todas las plataformas. Ahora, yo quiero que sepas que las historias marcan una diferencia en tu contenido. Entonces en la Biblia encontramos infinidad de historias, así que tenemos mucho para compartir. Las historias se recuerdan, los datos no. Vivimos en una infoxicación. O sea, contenido no nos hace falta, hay un montón. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como creador de contenido? Bueno, generar diferenciación a través de las historias que se recuerdan. Porque queremos dejar un mensaje de salvación en la gente. Entonces tienen que recordar ese mensaje de salvación. Cada vez que escuchamos una historia, en nuestro cerebro pasan muchas cosas. Ya con decir, hoy te quiero contar una historia, el cerebro segrega neurotransmisores. ¿Qué son? Hay 3 neurotransmisores importantes que se generan cuando contamos una buena historia. El primero está la oxitocina. Este va acompañado a la empatía humana. Cuando tú contás una buena historia, generas empatía en el usuario. También, y el más importante, es la dopamina, que genera o está ligado a la atención humana. Cada vez que nosotros leemos una historia, una buena historia, nos produce un estado de curiosidad que se colma únicamente cuando terminamos esa historia. Entonces, si nosotros queremos hacer un contenido, un devocional, pues queremos que no solo vean nuestro post, sino también que lo terminen y que lo compartan. Entonces, generemos oxitocina, dopamina y, bueno, otra hormona, es el adrenocorticotropo. Bueno, ahora, ¿cómo creo esas buenas historias para generar neurotransmisores en el cerebro de mis usuarios o de mis espectadores? Bueno, hoy te voy a enseñar 5 actos, que es como el arco narrativo, 5 actos para crear buenas historias. Gustav Freytag es un neurocientífico y él vio que hay historias que tienen muchísimo alcance y que mucha gente la cuenta, la ve y la vuelve a ver. Entonces él dijo, seguramente hay un esquema que usan estos storytellers o estos contadores de historias que hace que una historia sea tan buena. Entonces él esquematizó 5 actos que van con una contextualización de la historia, un incremento de las acciones y, bueno, una decreción de las acciones. Ahora, te voy a explicar. ¿Qué es exposición, Michelle? En la exposición de tu historia, que vos ya elegiste qué querés contar, presentas a los personajes o el tema que vas a tratar, digamos. Contextualizas al usuario. Después, el siguiente acto sería el incremento de la acción, que es el punto de dolor. Es esa necesidad insatisfecha de mis usuarios. ¿Qué puedo yo, con mi historia, con mi tema, con mi versículo, suplir en esa necesidad? Entonces, después, el clímax, lo más potente de la historia, presento la llamada a la acción. O sea, ¿qué quiero generar en mi usuario? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué quiero que sienta? El beneficio de mi tema, de mi historia, con la necesidad insatisfecha. Aquí es donde presento toda la acción. Y después, bueno, desciende la acción, muestro testimonios de mis personajes o de mi tema, y entonces se resuelven las dudas, las preguntas, y por último, y no menos importante, es el desenlace. ¿Con qué quiero que se queden? ¿Con qué quiero que se queden mis usuarios o mis espectadores en este post, o en este podcast, en este video, en este en vivo? ¿Con qué quiero que se queden? Entonces, lo recuerdo, siempre tenemos que tener en cuenta en que cuando nosotros generamos un contenido, tenemos que permitirle al usuario generar una acción, hacer una llamada a la acción
para que él pueda hacer algo con ese contenido, ya sea compartirlo, generar una experiencia, en fin. Ahora, el cuarto punto es acompaña tu historia con una buena imagen. Lorenzo Vilches dice que una imagen es también un texto. Con una imagen yo puedo también contar una historia. Y puedo contar una historia no completa. Y puede ser un guiño para mis usuarios. O sea, tengo que elegir, a la hora de elegir una imagen o una gráfica, no saturar lo visual con tantas cosas, sino poner lo más importante para llamar la atención, porque a veces es el primer punto de entrada a tu contenido, la imagen. Y después, si le llama la atención la imagen, entonces te leo tu post. Dice, tenemos que apostar por las buenas imágenes para que produzcan emociones, porque cuando emociono, entonces genero recuerdo. ¿Ok? Y como decíamos, estamos infoxicados de tanta información, entonces hay una economía de la atención, tenemos que generar recuerdo, atención y recuerdo. Bueno, también vamos a hablar sobre cómo escribir, o sea, títulos que enganchen. Nuestro contenido tiene que tener un título que llame la atención, así como la imagen. Hay una técnica, o hay varias técnicas, digamos, de neurocopywriting, que es usar verbos en acción. Los verbos captan la atención del cerebro y guían a la acción. Por ejemplo, en vez de decir, a ver, ¿qué tema? Puede ser hábitos alimenticios. La importancia de los hábitos alimenticios, por ejemplo, para poner un ejemplo. Si yo uso verbos en acción, pasa algo en el cerebro, activa el cerebro. Entonces digo, conoce los 5 hábitos más importantes para tu vida. O conoce los misterios del libro de Daniel. Entonces, conocer, imagina, aprende, conoce. Bueno, usar estos verbos en acción hacen que nuestro cerebro se active y, por ende, genere atención. También podemos empezar con un punto de dolor, que decíamos que son esas necesidades insatisfechas de nuestros usuarios. Hay tantas formas, o con una historia incompleta, hay tantas formas de generar expectación con nuestros posts o contenidos. Genera participación con tus usuarios. La era digital y el social media, o los medios sociales, hicieron que el usuario tenga un rol protagónico. Antes estábamos con el broadcasting o una comunicación unidireccional donde el medio solo hablaba y el usuario era pasivo. Hoy ya es diferente. Los medios sociales hicieron que los usuarios no solo sean usuarios, sino generen contenido. Tú sos un prosumer, se dice, o generador de contenidos. Los nuevos medios están configurando oportunidades de conexión y participación por parte de los usuarios. Hoy ellos dejan de ser pasivos y son consumidores con sed de interacción, conversación y propuestas. Es necesario que vos elijas una creatividad, un contenido, una acción donde generes participación y hagas que tu usuario participe con los comentarios o que hagamos un contenido colaborativo. Entonces, hoy ellos necesitan esa interacción. Por ejemplo, tenemos plataformas como Instagram Stories, que podemos preguntar, podemos hacer encuestas, podemos elegir la respuesta correcta, podemos hacerles preguntas, podemos hacer un hilo en Twitter y hacer una microhistoria, podemos hacer tantas cosas con las plataformas interactivas. No tires todo a la parrilla. Esto es algo que es muy común en los generadores de contenido. Agarramos, investigamos y hacemos un super video de 2 horas o de 1 hora y pusimos todo el contenido en un solo post. Entonces, todo el trabajo se echó de una. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Puede pasar eso o puede pasar que yo agarre un contenido y lo copie y lo pegue en todas las plataformas. Mis usuarios mayormente están acostumbrados a seguirte en una o en otra red social. Entonces, la redundancia de los contenidos es lo que destruye el interés de los usuarios por las marcas.
los nuevos niveles de experiencia y la sed por saber qué habrá en el próximo post o en la otra plataforma es lo que hace que nuestros usuarios nos sigan y nos busquen. Y la última, porque ya se me está terminando el tiempo, planifica estratégicamente. Si tú tienes que hacer un devocional de 40 días, siéntate, conoce a tu público y empieza a guionar todo, a ver cuáles son las herramientas que me ayudan para poder generar estos contenidos, para poder crear estos contenidos. Calendariza, bueno, voy a publicar en esta fecha, y qué voy a poner en ese post. Y entonces, después, antes y después, mira las métricas, mira cómo se está comportando el usuario en tus posts y podés ir cambiando, pero solamente podés ir cambiando cuando planificas tu contenido. Bueno, hasta aquí les compartí. Si quieren saber más, vamos a estar en Instagram Live compartiendo otros tips para generar contenidos en redes sociales.